Hola a todos. En este día vamos a meditar la palabra del Señor. Tenemos que estar cogidos, asidos de su palabra. Y en esta mañana vamos a poder pedirle al Espíritu Santo que pueda inspirarnos, que pueda hablarnos, que pueda llenarnos de su gozo, de su paz, renovándonos con esa palabra poderosa. Y queremos pedirle que nos acompañe y nos guíe en esta mañana. Así que ora conmigo también. Padre, gracias te damos por todo este tiempo maravilloso que hemos tenido y gracias por llegar a este domingo con la expectativa de que tú nos hables. Gracias, amado Dios, te bendecimos y te adoramos. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros. Gracias, Señor. Toma tu palabra e imparte a nuestro espíritu la vida y la resurrección que necesitamos, la sanidad y la fortaleza, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú eres la vid verdadera y tu Padre es el labrador. Amado Padre, opera, trabaja y pódanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas veces hemos leído este pasaje de Juan 15, donde dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Aleluya. Realmente tenemos la bendición en esta mañana de poder decirle al Señor y poder entender que Él es la planta de vid. Él es la vid verdadera. Nosotros somos los sarmientos, somos las ramas. Nosotros somos esas ramas. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Toda rama que no está insertada a la vid, que no está conectada a la vid, muere. Toda rama que no esté conectada a la vid, muere. Ahora, las ramas, los sarmientos, estos brotan y llevan una estructura de crecimiento. Tienen hojas, tienen zarcillos, tienen yemas y la inflorescencia se va a convertir en racimos de uvas que una vez llegada a su punto de madurez van a ser cosechados. Los sarmientos son pámpanos, son ramas de la vid donde brotan las hojas, tienen flores, tienen racimos de uvas y tienen una conexión vital con la vid. Tienen una conexión vital con la vid. El pámpano separado de la vid muere. Esa rama separada de la vid muere. La vid continúa viva. Aún sin las ramas, la vid continúa. Pero el pámpano no puede producir sin la vid ningún fruto. Ahora, toda rama es todo creyente, todo hijo de Dios, todo nacido de nuevo, que necesita llevar fruto. Dice que aquel que no lleva fruto, el Padre lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿quieres ser realmente de esos pámpanos que van a ser quitados? ¿O quieres ser de los pámpanos que van a ser podados? Si vas a ser quitado por el Padre, vas a desaparecer prácticamente porque vas a ser quemado. Pero si vas a ser podado, así como se poda la vid, así como se podan las ramas, así como tiene su proceso y su tiempo y sus épocas, entonces vas a llevar mucho más fruto. Vamos a ver un poquito el procedimiento del desarrollo de esta vid. Llega a una etapa de la fase de crecimiento donde germinan las viñas y aparecen las uvas, las hojas tímidas de la planta. El viticultor acaba de podar la viña,
la poda verde, realiza los primeros tratamientos, realmente va a empezar a trabajar en las cepas para combatir las plagas. Siempre el viticultor, que es prácticamente el padre, está pendiente de las plagas, está pendiente de esas plagas que se presentan y siempre va a estar limpiando las malas hierbas. Llega la etapa del cuajo, donde es una fase de crecimiento, empieza a subir la temperatura, empieza a subir el calor, empieza a haber una fecundación y prácticamente pasan 2 semanas y hay una etapa de floración. Se continúa el tratamiento fitosanitario. Siempre y continuamente el viticultor va a estar viendo y velando para que haya el resultado de unas buenas uvas. Después lleva el tiempo del enervo, que es una fase de maduración, es un proceso de maduración. Y una de las cosas que hace el viticultor, no toca demasiadamente la fruta. Ya hay etapas en tu vida donde sientes que la mano de Dios no está. Sientes que Dios no está tocando tu vida. No sientes la palabra. Estás leyendo la Biblia y no sientes el toque del maestro. No sientes el toque del Padre. Sientes como que te dejó, como que te abandonó y a veces dices no siento nada. Y así el viticultor tiene que dejar el fruto para que madure. Pero no es que esté indiferente, está controlándole para que tenga un buen crecimiento y empiece a hacer los cálculos, de la producción prácticamente porque ya viene la vendimia. Y cuando los granos de la uva abandonan el color verde, porque empieza a haber un cambio del color, que es el embero, ese proceso se llama el embero, van a pasar de un color verde amarillento a un color rojo. Es por eso que ese color rojo va a producir el vino tinto y esa uva verde va a producir el vino blanco. Y a veces tú te has preguntado, ¿por qué tengo que pasar todos estos procesos? Y sabes una cosa, el Señor le dice claramente a sus discípulos, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y la meditación en esta mañana es pedirle al Señor, pódame, Señor, porque no quiero ser quitado. Así que cuanto más poda, vas a dar mejor fruto, porque esa uva será guardada para el mejor vino. Será guardada para que pueda ser la mejor expresión del gozo del Señor, del gozo del Padre. Aleluya. Así que el embero es el proceso del cambio del color, ¿no? Donde definitivamente se tiene que controlar el vigor de las uvas. Se tiene que controlar el vigor de las uvas. Y el viticultor está ahí mirando qué uvas dejarlas caer. Porque va a haber una selección, va a ver qué uva está lista para la vendimia. Y el enólogo está analizando, está catando diariamente la uva para ver esa acidez y también para ver el nivel de azúcar que tiene esa uva. Entonces, de ahí también puede presentarse algunas enfermedades como la botitis, que es una enfermedad que da a la uva, donde la uva se empieza a podrir y muchas veces antes de que se pudra, empieza la cosecha. Por eso es que muchas vidas están siendo quitadas antes de tiempo, porque Dios las está preservando para sí. Y déjame decirte, cuando ya esté listo, cuando empieza la vendimia, empieza la recolección, se lleva las uvas a la tolva y en un recipiente metálico se le pone al lado de la bodega para iniciar el proceso de elaboración del vino. Cada uno tiene pues un despabilado, tiene una elaboración, una fermentación. Hay algunos que no son fermentados y otros que pasan un proceso de fermentación. Entonces vas a entender que tu vida, si ha pasado por muchos fermentos, ha pasado por muchos procesos, ha pasado por muchas podas, es que el Padre tiene control de ti.
Hay otro periodo que es el periodo de la caída, la fase de la caída de las hojas, donde se deja reposar la viña y las plantas, se les deja y se les pone un abono de compost para que pueda garantizar el reposo adecuado de las viñas. Y muchas veces nosotros necesitamos también reposar en el Señor. Hay momentos que tenemos que tener nuestro ayuno con Él. Hay momentos que tenemos que separarnos del ruido, de escuchar muchas voces para escuchar la voz maravillosa del labrador. Aleluya. Y viene también el proceso de poda y de plantación y se va a seleccionar estos troncos para que sin ningún vegetal y sin ningún brote se pueda podar. Y el objetivo es prepararlos para la germinación y para el cultivo, que luego se va a reiniciar en un proceso nuevo de plantaciones de vides. Ahora vamos a ver que la vid puede crecer como 30 metros, pero imagínense que con tanta poda puede llegar a 1 metro. Pero ese metro de vid va a dar mucho fruto, las uvas de vigor que necesitan para ser elaboradas para un vino tinto o un vino blanco conforme el Padre diseñó. Yo no sé si estás en ese proceso de poder pasar a hacer ese vino tinto. Y les decía el Señor era tan didáctico que les decía a sus discípulos: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Hay cosas que no te están resultando, hay cosas que no están saliendo, hay cosas que estás bregando y no encuentras el camino adecuado, porque tal vez te has separado de él. No estás tomando consejo de la palabra, no estás permaneciendo en él. Dice en el versículo el 15:6, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano. Ya hemos visto que una rama separada de la vid va a ser echada fuera. Entonces tiene que elegir: o soy echado fuera para ser quemado, o soy podado para llevar más fruto. Y dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces tú puedes ver por qué has obtenido esa respuesta, por qué a los tantos años, o por qué después de una larga espera, después de un proceso de poda, has tenido la respuesta que tú esperabas. Es porque el Señor quiere glorificarse, pero quiere glorificarse en esa rama injertada en la vid. Y les decía a sus discípulos, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Era el anhelo del Señor que cada uno de sus discípulos llevara mucho fruto. Es el anhelo del Señor que podamos llevar fruto, aún en medio de esta crisis, aún en medio de esta depresión, aún en medio de esta confusión, aún en medio de escuchar voces diferentes. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Él les insta a que puedan guardar los mandamientos. Dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros cumplido para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El Señor anhela y quiere definitivamente gozarse con sus discípulos. Jesús se gozó con sus discípulos y les transmitió ese gozo. Les dijo: para que mi gozo esté en vosotros. ¿Y qué era el gozo del Señor? ¿Qué te da el gozo del Señor? Te trae satisfacción ese gozo del Señor. Te trae alegría, te trae contentamiento, te trae seguridad, te trae paz. Aleluya. El Señor quería que sus discípulos llevaran mucho fruto, pero no frutos por sí mismos, no frutos apartados de la vid, de esa vid
que es prácticamente el que da la vida, la vitalidad a las ramas, a todas las ramas. El Señor Jesús se gozó enseñándoles a sus discípulos esto. Estaba deleitado con sus discípulos, les enseñaba con mucha satisfacción, les estaba regalando las revelaciones del cielo, tenía mucha alegría, tenía contento. El Señor Jesús estaba complacido de decirles, para que vuestro gozo sea cumplido. Y el Señor Jesús quiere que tu gozo sea cumplido. Aleluya. Juan 15:11 dice que para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. A mayores podas, mayores frutos. A mayor gozo de Cristo, mayor gozo cumplido en ti y en mí. ¿No te estás gozando todavía? Recuerda que la palabra de Nehemías 8:10, el gozo del Señor es tu fortaleza. Él les llevó por los viñedos, Él les hizo caminar por los viñedos para que pudieran entender definitivamente que ellos iban a ser un producto terminado, iban a ser un vino blanco o un vino tinto que iba a producir gozo, Tú eres ese vino, tú eres ese vino nuevo que va a producir gozo, que va a traer satisfacción, que va a traer alegría, que va a traer paz, que va a traer seguridad a esa mesa familiar, a esa alcoba en ese dormitorio, a ese lugar donde tú vayas. Tú eres ese vino que el Señor ha terminado. Pero para eso teníamos que pasar muchos procesos de poda. Primera de Pedro 5:10 habla y dice, y lo confirma, después de haber padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que en esta mañana, gracias Señor por las podas. Pódame, Señor. A veces de repente te están podando porque Dios te pone con te va separando. A veces no sientes que están acariciándote. La vida no te está acariciando, estás sintiendo los golpes, estás sintiendo procesos en tu vida. Pero una de las cosas es, vendrán vientos fuertes, soplarán contra esa casa, pero esa casa no caerá. Esa rama llevará flor, llevará fruto, llevará ese racimo de uva para que el labrador prepare ese vino blanco o ese vino tinto según su parecer y según su diseño. Y una de las cosas más, dices, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Señor, yo quiero que tu gozo habite en mi vida para que mi gozo sea cumplido. Aleluya. Definitivamente el Señor nos ha llamado a permanecer en la vid para que podamos llevar fruto para la gloria del Padre. Aleluya. Sin poda seré una rama estéril que desaparecerá. En esta mañana, pregúntate, ¿quiero ser esa rama separada de la vid, separada de mi destino profético, o quiero ser esa rama que está insertada y que aguanta la poda, que resiste la poda, que persevera, que permanece, que guarda sus mandamientos para ver un trabajo terminado por las manos del labrador? El Padre va a terminar lo que comenzó en ti. Déjate podar. Quiero orar con ustedes para que la poda que el Padre dé, empezando este mes de octubre, este mes donde el Señor va a quemar toda idolatría, va a quemar muchas obras de la carne, va a transformar nuestra vida, tenemos que permanecer y tienes que permanecer fiel a ese mentoreo del Padre, a ese llamado del Padre, a esa formación del Hijo en nuestra vida, su carácter y su gozo sobre todas las cosas. Padre, yo quiero bendecir en esta mañana, Dios de los cielos, a tu pueblo, para que pueda entender, Señor, que esas situaciones de poda son necesarias para producir en nosotros la paciencia de Cristo. Y es necesario, Señor, que venga la fermentación para poder ser ese vino
distinto que tú quieres. Padre, ayúdanos ayúdanos en el proceso de Nervo, donde estamos cambiando de color verde a color rojo. Estamos cambiando, Señor. Ayúdanos a permanecer en tus mandamientos, que va a traer gozo sobrenatural, que nos ayudará, Señor, a vencer toda situación. En el nombre de Jesús, declaro que el gozo del Señor es la fortaleza de tu vida en esta mañana. Para tu familia que está pasando duelo, para tu familia que está pasando enfermedad, en el nombre de Jesús, tu gozo sea cumplido, porque estás permaneciendo, estás resistiendo la poda, estás aguardando sus mandamientos, en el nombre de Jesús y para la gloria de Él. Amén y amén. Que el Señor los bendiga ricamente.